Las 11:10 de la mañana y dándole la bienvenida después de tantos viernes, de ausencias. Está Romy Aquili en el estudio. ¿Cómo estás, Romy, vos? Bien. Dorada estás. Sí, sí, sí. Es lo primero que uno ve cuando entras al estudio, el color dorado. Sí, sí, me he tomado todo el sol. Todo el sol griego lo traes en tu piel. Bueno, para aquellos que están escuchando y que no saben de qué estamos hablando, las ausencias de los viernes están más que justificadas y es porque Romy estaba de viaje, concretando además uno de los viajes más lindos, Sí, Romy. sí. Para mí el viaje más soñado del país que más deseaba conocer. Y te mandé muchas veces por historias diciendo no dejes nunca de subir fotos porque por favor en los paisajes, los lugares, los rincones, todo era maravilloso. Sí, cada esquinita, cada lugar era una postal, no, soñado. La verdad que es un país que lo tiene todo. Lo tiene todo y bueno, y estuviste en esta aventura, ¿cuántos días? Y creo que fueron 20 aproximados. Una locura. Sí. Muy bien, hermoso viaje. Además, concretando algo que anhelabas mucho. Hablamos tantas veces en esta columna del deseo y de ir tras lo que uno quiere. Y bueno, este fue el ejemplo también, ¿no? Sí, sí, total. Hacerlo. Sí, claro. Después de años de planificarlo, bueno, en la pandemia arranco a planificarlo, viene la pandemia, no lo puedo hacer. Bueno, después otros viajes que fueron surgiendo y bueno, este fue el año de concretar esto tan deseado por mí. Muy bien. Y la columna de hoy no es casual, se llama En tierras del primer analista. Y me fascina porque, claro, estuviste empapándote de toda la cultura del psicoanálisis también. En realidad, más de la filosofía. Ahora voy a decir por qué digo el primer analista, porque no fue el primer analista, fue el primer gran filósofo, ¿no? Estuve en Atenas, bueno, a ver, Atenas es cuna de la civilización occidental, ¿no? El origen de la democracia, por ejemplo, se inició en Atenas. Y bueno, caminando su centro, que bueno, es precioso, no sé, vas caminando por una calle y mirás a tu costado y tenés ruinas, ¿no? Ruinas históricas de muchísimos años atrás, recontra bien conservadas, bueno, es una locura. La cuestión es que estuve en una colina, ahí en pleno centro de Atenas, que se llama la colina del Filopapo. No es muy alta, pero tiene unas vistas preciosas, es para ir a ver el atardecer, es como un bosquecito, una belleza. Y ahí mismo está emplazada, está en realidad lo que fue la prisión de Sócrates. Ahí estamos viendo. Sí, ahí está. Sí. Estábamos, bueno, ahí está. Y después surge un batidito. La historia siguiente es un batido que tomaste. Porque estamos repasándolo desde el Instagram. No, pero bueno, y contame un poco de este lugar. Bueno, a ver, primero, ¿quién era Sócrates, no? Sócrates fue nada más ni nada menos que el iniciador, ¿no?, de la filosofía, justamente en la ciudad origen de esta cultura y esta civilización occidental. A ver, le dio la filosofía a su objetivo principal, que es ser la ciencia, digamos, que busca en el interior del ser humano, ¿no? A ver, él hablaba de la psique, hablaba justamente del alma humana y empezó a interrogarla, ni nada más ni nada menos. Por eso yo digo el primer analista, fue el primer filósofo, pero digo, ¿cuánto del psicoanálisis tiene? O sea, antes del psicoanálisis hubo un Sócrates. Claro, ¿no? claro. A ver, esto mismo le costó la vida, justamente en una época donde sí, en plena democracia, pero también ante un gobierno un tanto tirano, un tanto no, bastante, bueno, él fue acusado, ¿no? Acusado de pervertir a los jóvenes, justamente de pervertir el pensamiento, porque los empezaba a hacer pensar, justamente a interrogarse, cosas que hasta el momento no se interrogaban, ¿no? En esta civilización ateniense de esa época. Y él acepta esta condena. La acepta porque él sostenía que, bueno, la democracia es eso, es hablar públicamente de las verdades, es tratar de encontrar las verdades mismas. Él acepta dignamente su condena, en ningún momento vuelve para atrás, digamos, o rectifica su decisión, pensar, su claro. pensar, su deseo, ¿no? Su filosofía de vida, su ideología. Así que bueno, un grande. Yo digo, antes del psicoanálisis, bueno,
hubo un Sócrates que empezó a dudar, a hacer dudar, a interrogarse, ¿no? Y bueno, él tenía un método que se llamaba la mayéutica. ¿Qué era? Era lograr que su interlocutor, o sea, la persona con la que él entablaba esos diálogos socráticos, pudiera descubrir sus propias verdades. Digo, díganme si esto no es o no está muy relacionado con el psicoanálisis. Tal cual. ¿No? O sea, él hablaba de un método para el conocimiento del alma humana. Wow. ¿No? Él decía que porque se encontraba con muchas personas supuestamente seguras de lo que decían. Y esto le hacía ruido, ¿no? A ver, pero, o sea, personas que se creen determinadas cuestiones, pero él se daba cuenta que se trataba de otras cosas. Entonces, bueno, lo habían apodado de una manera, le decían tábano. ¿Por qué? Porque sus preguntas molestaban a los atenienses, ¿no? Era ahí un bichito molesto. Esto también, ¿no? Como las preguntas del analista. Claro que molestan, que incomodan, pero bueno, por algo molestan e incomodan, ¿no? Ahí hay otra cosa. Él se iba al mercado de Atenas, los lugares ahí más céntricos, y empezaba a entablar conversaciones, mayormente con los jóvenes, en ese intento, ¿no? De que encuentren sus verdades, no eso que decían saber o creer y que no tenía nada que ver con lo más propio de ellos mismos, digamos. Claro. Mirá vos, tábano, me encantó Tábano. el apodo. Me lo podría apropiar y usarlo en casos que lo necesite. A ver, ¿cómo sería eso, Meli? No hundemos. No, que a más de uno apodaría tábano. En simples palabras, así te lo digo. Cuando alguien sea demasiado molesto, le vamos a decir tábano. Bueno, pero esta era una molestia, eso, incomodar, a ver, hacer ruido ahí. Por algo incomodaba. Si no, hubieran estado tranquilos los atenienses, ¿no? Y lo que molestaba de él no era nada más que el propio conocimiento. O sea, él quería demostrar el conocimiento. A través y a partir del desconocimiento. Claro. Por eso él decía, hay que dudar. Claro. ¿No? Primero hay que dudar de todo. Y no nos gusta la duda. No, claro que no. La Nos incomoda, nos desespera. Imagínate ahora, más en esta época que vivimos. Incluso después de tantos años de historia y de Sócrates. Tal cual. Bueno, a ver, un Sócrates que en ese momento no pudo dejar escritos, ¿no? Pero sabemos de su legado a partir de sus discípulos, Platón, Aristóteles, esa es la línea, ¿no? Que los siguió, no sé, por ejemplo, Platón tiene el Banquete, que es muy, muy conocido, incluso en algunas secundarias, ¿no? En filosofía, en la materia de filosofía se lee y habla, ¿no? Y habla de Sócrates y da cuenta de cómo era su método, de la mayéutica, claro. ¿no? Ida y vuelta con sus alumnos también. Bueno, muy, muy interesante. Para mí fue muy emocionante estar ahí, ¿no? Saber dónde pasó sus últimos días, porque bueno, fue condenado a morir en ese momento por envenenamiento, o sea, le daban a tomar lo que es la cicuta, que es un veneno, así que él moría ahí de esa manera. A ver, se me pone la piel de gallina, ¿no? Sí. Pensar en sus últimos días, pero el lugar está emplazado, no, es bellísimo, es como un bosque, mucho verde, bueno, es una colina, es precioso, pero bueno, él estaba ahí, ¿no? Encerrado. Supuestamente tuvo derecho a estar conectado con sus seres queridos en los últimos días. Qué cruel todo. Sí, claro. Qué cruel todo. Uh-huh. Condenado por su saber, básicamente, también, ¿no? Sí. En una sociedad que no le permitía pensar ni siquiera. Veo esas paredes, ese lugar, y me imagino lo que debe ser estar ahí. Sí. Aparte es bueno, yo me acerqué, ¿no? Hasta las rejitas ahí. Sí, ahí estaba viendo, sí. Incluso había una tortuguita por ahí. Digo, ¿será el alma de Sócrates acá? ¿Qué te estás saludando? Ahí estaba. Uno, eso también, ¿no? El despliegue de la fantasía al acercarse, ¿no? A ese lugar uno empieza a imaginar, pero bueno, muy, muy frío. Te acercabas y veías el frío, la humedad que salía, ¿no? De ahí adentro. Aparte, bueno, hay que decir que tampoco está en un estado de conservación tan impecable, ¿no? Lo han dejado así. Pero bueno, uno puede acceder y puede... Hay un banquito también enfrente, ¿no? Como para que me senté, ¿no? A pensar, justamente, ese banquito como una invitación a meditar, ¿no? A hacer esto que hacía Sócrates, ¿no? A dialogar con uno mismo,
¿no? Por eso digo, tenía que traerlo porque fue de todo este viaje, que si bien no está en tierra de psicoanalistas, porque para eso, bueno, cuando vaya a Viena, que también es algo, a Austria, ¿no? Ahí sí me voy a empapar del psicoanálisis, pero bueno, sí está muy relacionado, sin ¿no? dudas, Hace muchísimos años atrás y muchísimo antes que el psicoanálisis, la importancia de la filosofía, para que después surgieran estas otras corrientes, movimientos tan importantes, discursos tan importantes. Tal cual, tal cual. Me parecía precioso que hoy podamos charlarlo y también conectar de esta manera con este viaje maravilloso que tenía que ver con algo personal, pero que también está buenísimo para charlarlo, y sobre todo la locura de pensar al día de hoy cómo conocemos de Sócrates sin que haya dejado nada más que su legado oral, más que lo que él fue... A través de las palabras y los dichos, ¿no? Las versiones. Lo que él fue dejando y transmitiéndole a los demás. O sea, sabemos sobre él por lo que nos contaron otros. Y es increíble también eso, porque al día de hoy, donde de todo hay registro, o al menos eso pensamos, realmente es casi una utopía. No hay registro palpable, sin embargo hay una marca imborrable en esta humanidad nuestra y la occidental más que nada. Sin dudas, sin dudas. Hermoso, Romy. Después veo que muchísimas fotos, muchísima playa. Bueno, qué también, divino todo. también. Claro. Así que bueno, pero este cataloga como uno de los momentos favoritos. Y podríamos decir que sí, a nivel de ¿viste cuando algo te eriza la piel? Ya decís, bueno, es por ahí. También hubo playas y lugares que, bueno, me erizaron la piel, pero esto fue desde otro lugar. Claro. ¿No? Más profundo, más relacionado con lo mío, ¿no? Ahí está, me encanta eso. Así que me alegra muchísimo que hayas podido disfrutarlo de esa forma y hoy poder compartir esta partecita con nosotros a través de la columna. Gracias por darme el espacio como siempre, Meli. Por favor, todos los viernes te esperamos. Dale, ahora. El próximo, obviamente, mirá como ya en vivo ya me lo dijo. Le pasa factura. Obviamente, el viernes vamos a estar acá. Ahí Vamos a ver con qué tema que surge.